Les pido en el amor del Señor, tomen su lugar un momento. Damos gracias a Dios por la bendición de estar en su casa. Y gracias también a Dios en la providencia que Él utiliza los medios, en este caso las autoridades. Ya se vacunaron a los adultos mayores de 3 delegaciones y el día de mañana empezará la vacunación en otras 3 delegaciones. Esto es un buen indicio porque va a permitir de una manera muy especial pues la asistencia sin ningún riesgo al santuario por parte de los adultos mayores. Y también, hermanos, pues nuestro santuario, gracias a Dios, la comisión que le recibe a usted ha establecido estos protocolos, y pediría yo a mi hermano de las cámaras, alguien que haga una toma del santuario para que ustedes vean que hay sana distancia, que hay la utilización por parte de ustedes de esta situación del cubrebocas. Aquí yo no lo uso porque tenemos esta cubierta, así que pueden venir, hermanos, pueden asistir con toda tranquilidad, diríamos, a la casa del Señor. Y bueno, antes eran 16 delegaciones, creo que siguen siendo las mismas ahora alcaldías, y pues vamos a tener esta oportunidad más adelante de tener ya esta bendición de poder estar juntos y en armonía, como lo dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes, así en sus lugares escuchen, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 23, leo los primeros 4 versículos. Dice así: Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es la palabra de censura que en su tiempo el Señor Jesús dirigió a los religiosos, a los escribas y a los fariseos. Y dijo el Señor: hagan lo que ellos dicen, porque es correcto, es la cátedra de Moisés, es la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto que les platicaré ahora es una historia real. Cambiaré algunos elementos para que no se afecte ninguno de los protagonistas de esta historia. Pero repito, esta historia que usted escuchará es real. Sucedió y no hace mucho. En un poblado pequeño había 2 congregaciones. Cada congregación parecía que establecía una especie de competencia por tener su santuario de la mejor manera posible, su fachada reluciente y hermosa, sus salones para cada uno de los distintos departamentos y sociedades. Cuando invitaban a una persona, porque tenían esta visión de invitar siempre a personas que asistieran a sus cultos, ponían mucho énfasis en decirles:
pueden ir en sus automóviles y no hay problema porque contamos con un gran estacionamiento. Muchas cosas ellos tenían. Pero en el extremo de ese poblado había un hogar, una casa sencilla, donde vivían un hombre y su esposa ya de determinada o mediana edad. Sus hijos se habían casado y habían dejado el hogar. En un tiempo ellos fueron miembros de una de esas congregaciones que he mencionado, pero tenían un anhelo siempre en su corazón. Le decían a la junta directiva de la iglesia: deberíamos de hacer desayunos para que los necesitados vengan y tengan la oportunidad de un pan y cuando menos un vaso de leche. A la junta directiva no le pareció esto. Y como ellos insistieran, de la manera más amable posible, si es que puede haber amabilidad en estas cosas, les pidieron que se retiraran de la iglesia. Les dijeron que ya no eran bien vistos allí. Lógicamente que dejaron de ir. Se retiraron a su hogar. La noticia, como se dice, fue un reguero de pólvora en las dos congregaciones y aún en la población. Y muchos hermanos de buena fe los visitaban, los alentaban, empezaron a leer la Biblia con ellos, empezaron a cantar y adorar al Señor. Los miembros que se quedaron en la iglesia o los que estaban en la iglesia normalmente les pusieron apodos, les llamaban herejes, les llamaban judíos, les llamaban de muchas formas. Y el pecado de ellos era que, entre otras muchas cosas, miraban hacia los pobres. Pensaban que, aunque no había muchos pobres en ese pueblo, los que había debían ser auxiliados en sus necesidades. Entonces ocurrió algo. Estos hombres, este hombre y esta mujer, su esposa, empezaron a ver que de muchos lados llegaba siempre bendición. A veces no sabían, pero se encontraban en la entrada de su casa con cajas con comestibles. A veces se encontraban uno que otro sobre con dinero. Y empezaron en su hogar a hacer desayunos a los pobres. Los jóvenes de esas congregaciones que mencionamos empezaron a acudir para ayudarles. Esto también fue muy motivante para algunos hermanos y dijeron: vamos a dar las 3 comidas. Se creó una asociación civil. El trabajo que ellos empezaron a hacer fue muy celebrado en el pueblo, en el estado y en todo el país. Las autoridades reconocieron el ministerio de los hermanos benefactores y creció aquella asociación civil mientras las iglesias de donde ellos provenían decrecían. Amados hermanos, el cristianismo es la fe que transforma al mundo. En la antigüedad, el mundo fue transformado por los cristianos, por su mensaje, por su práctica. El evangelio es limpio, el evangelio es bondadoso, el evangelio extiende siempre una mano amiga a todo ser humano y socorre sobre todo a los necesitados.
Desde el principio, con la aparición de la iglesia en Jerusalén, el evangelio fue superior al judaísmo, y no solo al judaísmo, sino a todas las religiones de la época. Era una fe altruista, no buscaba lo suyo. Un hombre que se llamaba Bernabé y que por sus actitudes de bondad le llamaron el justo, vendió una propiedad. Tenía quizá varias, pero vendió la propiedad y el precio lo trajo a los apóstoles para que los apóstoles pudieran dar de comer a una gran población que se estimaba entonces en 30,000 personas. No buscaban lo suyo, sino el bien de los demás. El judaísmo, en cambio, con sus 613 preceptos y reglamentos que decían los escribas y fariseos, esto es lo que agrada a Dios, abrumaban de tal manera a sus conciudadanos que ni siquiera les permitían a los hijos ayudar a sus padres en sus necesidades, pues instruían a los hijos cuando sus padres pedían ayuda que dijeran: esto es corbán, palabra que significa es mi ofrenda y ya no te la puedo dar porque es primero Dios. En cambio, el cristianismo en la ciudad de Jerusalén removió las piedras del egoísmo y benefició de inmediato a miles de almas sobre la tierra. Un hombre dijo: el cristianismo es algo muy bello. El cristianismo es luz. El cristianismo es hermoso. Hizo un silencio y luego dijo: pero los cristianos. Y otra vez hizo un silencio: pero los cristianos. Yo diría: pero los que se dicen cristianos. Y otra vez el hombre dijo: pero los cristianos son otra cosa. Ciertamente creemos que no hay nada más desagradable que un hombre o una mujer digan que son cristianos, pero que no experimenten compasión alguna por sus prójimos y mayormente por los necesitados. Porque no es posible vivir diciendo que tenemos una sana doctrina y ser omisos y negligentes en manifestar nuestro amor al prójimo. Gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por los que no están aquí. Gracias a Dios por los que ayudan a los ancianos de esta iglesia. Hoy, quizá al final del culto, hagamos una petición para seguir ayudando. No se ha detenido. Estamos a 7 días de que este templo se cerró por primera vez y no se ha detenido la ayuda al necesitado. Los fariseos y los escribas tenían sus preceptos, pero fue su mal conducta lo que reprochó el Señor. Estaban para enseñar al pueblo lo que deberían de hacer, pero ellos no lo hacían. Los fariseos y los escribas imponían a sus seguidores cargas pesadas, ofrendas que no provenían del corazón, sino eran ofrendas forzadas, obligatorias, prácticas gravosas. Y en cambio, ellos, los que imponían estas cargas, el Señor dijo: ustedes no las levantan ni siquiera con un dedo. Este contraste es muy grande entre los líderes religiosos y el pueblo. Por eso, el mensaje del Divino Maestro encontró una luz de esperanza que redimiese a los hombres de la esclavitud religiosa. Porque la enseñanza del Evangelio no debe ser una enseñanza basada solamente en un catálogo de responsabilidades, sino en la demostración de fe de una vida práctica saturada de amor a Dios y de amor al prójimo. El creyente normal
Después de años de asistir al templo, sabe lo que debe hacer. Conoce sus deberes. Sabe que debe compartir su fe. Sabe que debe adorar en comunión con sus hermanos. Sabe que debe leer la Biblia. Sabe que debe orar. Sabe que debe ofrendar al Señor. Sabe que debe cooperar para las necesidades del santuario. El problema radica cuando se le dice que amar al prójimo no solo consiste en orar por él o sonreírle, sino en participar de la bendición que Dios le ha dado a él y a su familia y compartirla con los que menos tienen. Ayer, gracias a Dios por esto, recibimos una oferta de una hermana que asiste aquí al santuario y nos pidió que hiciéramos una propuesta, y esta propuesta le dijimos no la podemos hacer nosotros, sino vamos a pedir a las sociedades que la hagan. Una propuesta para beneficiar cuando menos a 800 personas necesitadas. Dios bendiga los corazones que están dispuestos para hacer el bien. Que todos los creyentes tengamos esta visión, porque de esta manera también se predica a Cristo. Hace muchos años, los hermanos del Presbiterio del Centro y concretamente de la iglesia de Moctezuma hicieron una campaña evangelística y de pronto entró un anciano, sus ropas sucias, evidentemente con un mal olor, pero fue muy bien recibido. Y cuando le preguntaron quién lo había invitado, él dijo: estaba yo sentado enfrente en la banqueta, pero uno de los jóvenes que andan en la calle repartiendo libros me invitó, se sentó conmigo y por eso yo estoy aquí. Nuestro Señor Jesucristo dio de comer a los pobres, a los desamparados los protegió, a los enfermos los sanó, a los muertos los resucitó y animó a los suyos, en este caso nosotros, a hacer lo mismo. Su obra aquí en la tierra fue hermosa y ninguna persona ha superado esa gloriosa tarea que Él vino a realizar. Él dijo: no hay amor más grande que alguno ponga su vida por sus amigos. Él no solo puso su vida por sus amigos, sino en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa aún por sus enemigos. Después de 3 días en el sepulcro resucitó y ascendió a los cielos. Y ahora su Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a continuar con la tarea de evangelización y de ayuda real al necesitado. Pero también Él está a nuestro lado, como ahora lo hemos experimentado, en medio de la adversidad, en la debilidad, en la falta de economía, y nos ha brindado toda su gracia y toda su bendición. La gran diferencia que el mundo apreció entre una religión formalista y una fe amorosa fue precisamente en el auxilio a los necesitados y en el auxilio a toda persona que necesitaba escuchar el mensaje de salvación y la mano amiga de apoyo en todo tiempo y lugar. Quizá este tiempo se prolongue un poco más. Quizá tengamos que venir, como ya lo hemos dicho, los adultos mayores como yo, y tengamos que seguir guardando precauciones. Pero no nos abruma esto sabiendo que Dios está con nosotros. Voy a pedir unos favores a usted. El primero,
Es un ejercicio de memoria. Sé que en este momento no trae un cuaderno, posiblemente sí traiga una pluma, pero cuando llegue a casa, haga una lista. Anote los nombres de las personas o de los hermanos que le han brindado su ayuda en el camino del Señor. Ponga, de ser posible, de qué manera le ayudaron. Si puede y tiene los números telefónicos de esas personas que le han ayudado o de esas familias, llámeles por teléfono. Dígales que ya nos estamos reuniendo en el templo. Agradézcales en el nombre del Señor por el favor que usted recibió de ellos. Y agradezca al Señor siempre porque movió sus corazones a ayudarle. Otro favor. Haga otra lista con las personas que a su juicio o por los informes que usted reciba, haga una lista de las personas que necesitan en este momento, en esta pandemia, de ayuda en su problema. Ore por ellas, llámeles, déles una palabra de aliento y bríndeles la ayuda en la medida de sus posibilidades. Invíteles al templo. No hace mucho, alguien preguntó: ¿dónde están las manos de Dios? ¿O dónde estaban las manos de Dios cuando yo estaba enfermo? ¿Dónde estaban las manos de Dios que envió a su Hijo para dar de comer pan y pescado a los hambrientos? ¿Dónde estaban las manos de Dios cuando no tenía yo abrigo en el clima tan frío? Y entonces esta persona recapacitaba y decía: gracias porque vi las manos de Dios en los corazones de aquellos que me socorrieron. Esta iglesia cuenta con ustedes, pero también esta iglesia tiene dos brazos. Por si usted no lo sabe, un brazo se llama Por una Niñez Venturosa y el otro brazo se llama Roca Eterna. Son asociaciones civiles que están brindando en el amor del Señor un auxilio real al necesitado. Y por último, otro favor, será el último. Le voy a pedir que se ponga de pie. Ahora le voy a pedir que levante sus manos. Ahora diga: Padre, aquí están mis manos. Usa mis manos para dar testimonio de tu amor, para llevar la misericordia al que lo necesita, para llevar tu mensaje a las almas perdidas. Gracias, Señor, porque me has dado estas manos. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias porque podemos levantar nuestras manos en gratitud a ti. Bendito sea, Señor. Ahora, con sus propias palabras, dígale al Señor: usa mi vida para tu gloria. Todos los días, y hoy quiero ser testigo tuyo para bendición y para vida eterna. Oremos con nuestra hermana Ruth.